Como todos los lunes, tenemos a Víctor Ramírez, socio de la consultoría Perceptia 21 Energía. Licenciado don Víctor, ¿cómo me le va? Bien, bien, gracias. ¿Por qué eso de licenciado? ¿Cuánta agresión? Pero bueno, aquí estamos. Ingeniero, discúlpeme. No, ninguna de las dos, pero no pasa nada. Maestro, doctor de la vida. Oye, mano, a ver, es que, ¿sabes qué? Creo que hubo un tiempo ahí, bueno, el timing estuvo medio chungo porque el martes empezó a rumorar de esto de que no, pues que Estados Unidos va a activar mecanismo del TEMEC. El miércoles fue cuando se hizo oficial y, pues digo, acabábamos de pasar nuestra bella y hermosa conversación de todas las semanas. Entonces, no habíamos tenido oportunidad de hablar contigo, Vic, sobre estas consultas que van a hacer. Y digo, creo que no estamos tarde de que nos des un poco más de contexto. ¿Qué es lo que pasa en la CRE con este asunto de los permisos? Que ya vimos, le negaron 11, bueno, entre permisos de generación y modificaciones a privados, y a la CFE le aprobaron 2. Bueno, a ver, creo que tenemos que hablar primero en el orden de estas consultas, porque creo que es importante. Este punto que tú hablas es el segundo en el orden de las consultas. Lo primero es que muchísima gente, o más bien la gente del gobierno, dice que el artículo o el capítulo 8 del tratado dice que México puede hacer lo que se le antoje con el sector energético. El capítulo 8 dice que México es dueño de los hidrocarburos en su subsuelo y hace una serie de subclasificaciones de los hidrocarburos en el subsuelo. Lo comento porque subí un video a TikTok y ya en TikTok alguien me dijo, no nada más dice subsuelo, dice que incluye bla, 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 bla. Sí, incluye todos los tipos de subsuelos, digamos, que hay en el país. Y no habla en sí de energía este capítulo 8. Pero ahí el sector energético tal cual no está nombrado en el Tratado de Libre Comercio, sino que se toma como cualquiera de las otras actividades que están en el mercado. Y ahí lo que dice el gobierno de Estados Unidos es que hemos cometido 4 actos o 4 reformas que van en contra del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. La primera es que se modificó la ley de la industria eléctrica para favorecer a una empresa. Y esto es muy importante decirlo, sí se ha hecho, y quien ha dicho abiertamente que es para favorecer a una empresa ha sido el propio gobierno, no es un invento de nadie. La segunda parte dice, hay una serie de permisos que no se han dado y que irregularmente no se han dado, que se están buscando pretextos para negarlos. Que es como una especie de tortuguismo o favoritismo tajante, ¿no? de la CRE. Exacto, como bien dices, los proyectos tú vas solicitando tu proyecto y te ponen en una lista, y en ese mismo orden de la lista te tienen que ir resolviendo cada proyecto. Lo que vimos durante mucho tiempo es que no desagaban la lista y nada más le daban permisos a CFE. Ahora lo que vemos es que le siguen dando permisos a CFE y a Pemex, pero la lista no se desahoga, o se desahoga con negativos absurdos, la gran mayoría de ellos. Oye, sí, justo, perdón que te interrumpa, ahí te voy a hacer un tiempo fuera. Para saber más o menos cuáles han sido los argumentos que ha hecho la CRE para negarle a la parte a los privados y darle, autorizarle lo que pide la CFE. Porque yo realmente no tengo ni idea. Por ejemplo, cuando tú vas a hacer una solicitud, lo tienes que presentar con una persona moral. Y esta persona moral obviamente tiene una serie de personas físicas detrás, ¿no? Entonces dicen, ¿sabes qué? Es que no me trajiste el acta de nacimiento de una de las personas físicas que forma parte de la persona moral que presentó el proyecto. O no me traes las cuentas de banco suficientes que me aseguren que ese proyecto tiene fondos de donde se va a financiar. En algunos casos dicen, ¿sabes qué? No hay capacidad de transmisión en la zona en la que estás pidiendo permiso. Y dices, bueno, pues eso no importa. Si no hay capacidad de transmisión, en su momento el Centro Nacional de Control de Energía me tendrá que obligar a hacer las inversiones para reforzar la capacidad de transmisión, o el proyecto no caminará, pero eso la Comisión Reguladora de Energía no es la autoridad para determinar si se da el permiso en función de la capacidad de transmisión o no. O sea, se podrían haber dado todos estos permisos sin bronca y ya luego te avientas el tiro.
Sí. A ver, lo voy a poner en un ejemplo que la gente va a entender de forma mucho más fácil. Yo quiero poner una casa acá y entonces voy y le pido a Obras Públicas en el municipio que me dé permiso de construir mi casa. Y me dice, ¿sabes qué? Es que no hay tubería de agua potable para allá, por eso te niego el permiso para construir la casa. Y dices, a ver, espérame. Yo puedo construir mi casa y puedo pagar para que llegue la línea de agua potable. Y si tengo agua potable, no es un poco mi problema y me tendré que poner de acuerdo con la gente de agua, no tú, Obras Públicas. Eso es más o menos lo que hizo la CRE en muchas ocasiones para negar permisos, sobre todo en el centro de la República. Okay. Y esta parte es delicada porque hay que decirlo, el centro de la República importa el 47% de energía que consume. Entonces, si sigue creciendo el consumo de energía en el centro de la República sin tener más energía o transmisión suficiente, vamos a tener apagones en un periodo no muy largo de tiempo en el centro de la República. Fenómeno. El tercer punto que reclama Estados Unidos es: a Pemex le estás permitiendo producir diésel alto en azufre y a todos los demás les estás exigiendo que solamente pueden vender en México diésel ultra bajo en azufre. Las empresas dicen, a ver, por nosotros no hay problema, nosotros todo el diésel que producimos es ultra bajo en azufre, pero ¿por qué le das permiso a Pemex y solo a Pemex de meter diésel más alto en azufre? Y esto termina afectando la salud de nosotros, porque son óxidos de azufre que se están liberando a la atmósfera. Es más o menos lo que sucede con el combustóleo también en México. Y el último punto es el asunto de los gasoductos. Hace un mes, ya lo habíamos platicado acá, se tomó una decisión Secretaría de Energía que solamente CFE y Pemex podían importar gas natural hacia México y crearon un oficio para obligar a eso. La realidad es que eso está ya detenido en tribunales, pero además dice el gobierno de los Estados Unidos, se está limitando la posibilidad de que cualquiera con las capacidades técnicas y financieras haga la importación hacia México, lo cual es indebido porque se ha dado un trato diferenciado a las empresas en algo que no es un sector monopolizado por el Estado por definición. Claro. En los monopolios naturales sí se permite ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Oye, justo, también creo que vale la pena aclarar, lo hablemos un poquito el viernes con un especialista, pues ya teniéndote a ti, también vale la pena el otro punto. Han hecho mucho énfasis en lo que dice el capítulo 8 del TEMEC, ¿no? Que tanto Estados Unidos como Canadá reconocen la propiedad imprescriptible e inalienable de México sobre los hidrocarburos. Cero, ya conozco creo que ya conozco la respuesta, pero más para estar seguro, no tiene nada que ver, ¿verdad? Absolutamente nada que ver. O sea, lo que el capítulo 8 dice es: tú eres dueño de los hidrocarburos acá, en la parte continental, en las costas, en el mar territorial, en toda esta parte, eres dueño de los hidrocarburos y vas a poder hacer con ellos lo que quieras y puedes modificar tus leyes para ver cómo vas a proceder con esos hidrocarburos. Es todo lo que dice. No dice absolutamente nada de competencia, no dice nada de electricidad, no tiene absolutamente nada que ver con eso. Lo que ellos quieren hacer es decir, en el capítulo 8 está la soberanía energética, no, en el capítulo 8 está la propiedad del petróleo, digamos, crudo que está en el subsuelo y no hay algo más ahí. Pero ha sido parte del discurso del presidente y hay que decirlo, a mí me parece que el presidente, sus asesores lo engañaron, le vendieron que eso era suficiente para blindar lo que él entiende como soberanía energética y de ahí es esa mala comprensión que tiene el presidente y muchos de los funcionarios del gobierno federal al respecto. Pues sí, bueno, aparte nadie está disputando quién es dueño del petróleo mexicano. O sea, eso no es tema de conversación, tiene que ver más cómo se juega, sobre todo en el campo del mundo de la electricidad, de la energía eléctrica, y no tanto que tienen que ver con el petróleo. Entonces yo creo que aquí estamos, o sea, son dos avenidas completamente diferentes que, o sea, a mí me vuela la cabeza que están diciendo, no, es que el capítulo 8, güey, está no es no entender de lo que estás hablando. Pero al final de todo, mi estimado Vic, ¿cómo ves el tema de las consultas y, mi punto de vista, futuro panel inminente que tendremos sobre este tema? Yo lamento coincidir contigo en que veo un futuro panel inminente. Vamos a tener una respuesta a más tardar, incluso con panel el 1 de mayo del año que entra. Esto es interesante porque, digámoslo así, este gobierno va a tener que hacerse responsable de sus propias acciones, no le va a batear el balón al siguiente sexenio. Entonces, este gobierno lo va a tener. ¿Qué es lo que mejor puede pasar? Que los estados parte obliguen al Estado mexicano
a retractarse de la reforma, al menos de la ley de la industria eléctrica, y además de tomar acciones para evitar lo demás. Porque hay que decirlo algo, hay que decir algo y ser muy claros. Los más afectados por estas acciones no son las industrias norteamericanas que están viendo afectados sus intereses acá, sino somos los mexicanos a los cuales nos están negando la posibilidad de tener competencia y de poder acceder a energía más barata y en muchos casos más limpia. Ay, Dios de mi vida. No, yo tampoco creo que vaya a pasar nada. O sea, y así que le digas, oye, cambia tu ley. Así, Andrés Manuel nunca ha sido así de, claro que sí, Estados Unidos, yo lo cambio, no te preocupes. Entonces, yo digo, esta cosa nos va a sacar canas verdes de aquí al año que entra y posiblemente hasta el 24. Pero bueno. El problema es que si no hacemos eso, vienen las sanciones, que pueden ser una sanción económica bastante fuerte y además aranceles. Sí. Y en los aranceles ahí sí nos pegan a todos porque todo lo que podemos importar nos va a costar más importarlo. Igual lo vas a acabar pagando tú, ¿no? De una forma u otra. Pero bueno, mi estimado Víctor Ramírez, fuerte abrazo, muchas gracias. Socio de la consultoría Percepte 21 Energía. Pueden seguirlo aquí en Twitter, @VicFC7 y todos los lunes en Palitos y Bolitas. Gracias, Vic. Muchísimas gracias. Que tengan una excelente semana.